Buenos días, muchas gracias por este espacio. Tengo el honor, para mí es un honor, de presentar el libro del maestro Francisco de Esa y me gustaría contarles la historia detrás o el principio del libro, porque creo que siempre vemos el libro, pero nunca vemos la historia o el principio del libro. Esta historia comenzó hace aproximadamente un año en una fiesta decembrina. La esposa de Francisco, Marta, estábamos platicando y me dice: mi marido tiene un libro muy bueno, lo tiene guardado en el cajón y me gustaría que lo publicara. Afortunadamente tengo el privilegio de estar en la asociación de Club de Libros y le dije: pues déjamelo checo y vemos si podemos hacer algo. En eso quedó. Y con el tiempo fuimos contactándonos, fuimos haciendo tiempo y checando, y germinó en que el libro salió del cajón y el libro está aquí con nosotros. Y yo, más que nada, lo que me refiero de esta anécdota es lo maravilloso que es tener una cadena de favores, que de alguna u otra forma nos vamos encadenando unos a los otros y vamos formando una red de ayuda, poquito algunos. Muy poco fue mi colaboración realmente, pero de alguna u otra manera todos somos un granito de arena en este mundo, y si todos en este mundo ponemos un granito, aunque sea pequeñito, de arena para hacernos el bien a todos nosotros, creo que este mundo terminaría siendo mucho mejor. Esa es la historia detrás de este libro. Quiero decirles una cosa, o sea, la portada me encantó. Son dos personas antagónicas, que todo comienza con una palabra de uno al otro. Y todo comenzó a ser antagonismo simplemente por una palabra que yo creo que el niño, porque era un niño cuando lo dijo, yo creo que ni siquiera tenía idea o realmente sabía lo que estaba diciendo. Y esto me remite a otra cosa, que es lo importante que son las palabras en nuestra vida y lo importante que de alguna u otra manera a veces sin quererlo nosotros decimos algo y resulta que en otra persona le quedó grabado y realmente sí lo hirió y realmente sí mancilló su alma y sí empezó a generar un rencor que fue creciendo infinitamente hasta llegar a la edad adulta. Eso es lo que me quedó de la portada, que me gustó muchísimo. Me gusta mucho una parte en donde están Lucila y Rodrigo platicando, en donde les leeré un pequeño párrafo, no voy a hacer no me gusta que tampoco aburrirlos, ¿ok? Rápido ordenaron todo, dejaron a la muchacha con los niños y salieron corriendo. Al llegar al hospital, Rodrigo encontró a su hermano, que le preguntó cómo se había enterado. Tras la respuesta vino a la aclaración de que no se trataba del padre de ella, sino del de él. Pero para entonces ella ya sabía en qué cuarto estaba su papá y finalmente uno estaba en el segundo piso y el otro en el cuarto, ambos en estado de extrema gravedad. Duraron pocos días hospitalizados y todos en el área de cuidados intensivos, pero finalmente el hálito abandonó a ambos. El trago fue amargo para ambas familias, pero sin duda más para Lucila que para Rodrigo. Tan solo en 2 horas de diferencia los dos padres habían muerto, pero el dolor era el mismo y no compartido, sino multiplicado. Las ceremonias fúnebres fueron extraordinarias y velaron a ambos en las mismas capillas ardientes, y jamás había habido tanta gente, prácticamente todo el pueblo estuvo presente. Los dos habían sido personajes importantes en el mundo social de la ciudad y ambos de buena ascendencia económica que supieron derramar la gente que les ayudó. Quizá el padre de ella más generosamente o tal vez con mayor carisma, porque Rodrigo, padre siempre muy severo en sus convicciones y poco dado a la melosidad. Esto me gustó porque Francisco lo lleva después a otra parte en donde habla de la eutanasia muy bien, y eso me gusta mucho, muy bien documentado, muy bien puesto. De algunas partes en donde está platicando sobre lo que dice el Observatorio Romano y habla de la eutanasia. Nosotros acabamos de pasar, esto es a nivel familiar, sobre una cosa parecida, en donde Francisco,
en donde Francisco dice realmente lo que pasa con la eutanasia, visto desde el punto de vista del Vaticano. Y hay algo que a mí me gusta, que mi madre alguna vez me dijo: nunca retrases mi cita con Dios. Perdón, ¿a qué me refiero con esto? A que muchas veces, que es lo que plasma Francisco en este libro, muchos de los cuidados que ponemos es aferrarnos a que no se vaya el ser amado. Y lo entiendo, pero a veces, muchas veces, es a través del sufrimiento de él, a través del desgaste emocional de nosotros, y de alguna otra manera sí llegamos a tener un aferro que realmente es retrasar la cita con Dios, realmente no es hacerlo. Es realmente hacer nuestra voluntad y no la voluntad más infinita, si quieren ponerlo de esta manera. Por eso me gustó este libro, porque no nada más es una novela, sino es una novela documentada en donde se tratan temas bastante serios, pero de manera seria, manera documentada, manera explícita. Lo pueden checar y en el Observatorio Romano en el año 2001. No es nada más, lo voy a escribir por escribirlo. Eso me gustó. Y también lo que me gustó mucho de este libro es que también yo le llamo picarte la curiosidad. Hay unas partes en donde habla sobre la mitología, y será que yo cuando en algún libro estoy leyendo y hacen alguna referencia, trato de investigar más sobre lo que están haciendo en referencia. Es un libro que, en mi opinión, muy valioso, me gustó mucho, y ya los dejo con Francisco para que presente su libro. Gracias. Buenos días a todos. Empecemos por el significado de la palabra analepsia, que es una palabra poco común y casi nadie sabe lo que significa. Es el tiempo de recuperación de las fuerzas después de una enfermedad. La dedicatoria de este libro me pone al descubierto. Dice: Marta, yesca perenne de mi flama amorosa. Mis hijos Israel, Cintia, Pamela y Christopher, 4 rumbos hacia la eternidad. Yo soy Francisco de Esa, nací en la Ciudad de México hace 76 años apenas, y aún tengo un grandísimo recuerdo de mi vida al lado de mis padres y mis hermanos. Por circunstancias de la vida, estudié la carrera de contador público y en esa área desarrollé mi vida profesional. Incluso fui contralor en la empresa que construyó este edificio, hace ya bastantes añitos. Siempre tuve el prurito de ser escritor y me he dado tiempo para intentarlo. Además de analepsia, tengo otros títulos: 3 tristes tramas, ensayos y otras evocaciones oníricas, El nuevo mito de Galatea, Fe de ratas, Morir de amor, Por delito de confabulación, El arpa mágica, La olimpiada de los milagros, La democracia no existe, Crónica de un viaje al planeta Sharbarov, o el A Century of Amnesty, soy malo para el inglés, El huevo, El caos, El orden y el caos, y El macho. Durante mucho tiempo intenté, sin mucha dedicación como debía, editar algo, pero siempre lo dejaba para después, porque no encontraba los conductos adecuados. Finalmente encontré este grupo, Filabuelos, que me ofreció esta oportunidad, y con toda gratitud del mundo estoy aquí, lleno de emoción y de esperanza, gracias al doctor José Valencia, gracias a Patricia López y gracias a Silvia Pos. Una anécdota que me ha hecho creer hasta ahora que eso de escribir no lo hago tan mal, me ocurrió en la UNAM, cuando leí un cuento y los comentarios y críticas de mis compañeros de la maestría
Fue tan solo un prolongado aplauso que se cerró con una felicitación de la maestra. Mi afición a la literatura surgió cuando leí algo que dice más o menos así. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, precipitando al Hades muchas almas valerosas, haciéndolas presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el átrida Agamenón y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda? El hijo de Zeus y de Leto, el divino Apolo. Y ahí sigue esa historia que todos deben conocer y que yo se las leía a mis hijos en lugar de leerles cuentos cuando eran niños y con eso los dormía. Bueno, hablando de analepsia, no sé cómo me topé con esa palabra tan rara, ni cuándo se me ocurrió utilizarla como título de esta novela, que tiene algo de realismo mágico y en la que describo algunas experiencias personales, aunque claro, exageradas en su forma. Finalmente este título le cayó como anillo al dedo. Mi pretensión básica es la de estimular a los lectores su espíritu crítico y análisis en todos los órdenes de la vida, para lo cual expongo opiniones y situaciones que obviamente manifiestan lo que yo creo o lo que yo viví, aunque no necesariamente tenga la razón. Capítulo primero. Se narra el origen del conflicto entre dos protagonistas bajo circunstancias por demás crueles para uno de ellos. Capítulo 2. 20 años después, uno de los protagonistas regresa a su pueblo natal bajo condiciones muy diferentes y recupera el conflicto con el otro protagonista. Capítulo 3. Se narran las circunstancias que permitieron al protagonista que emigró superar las condiciones de vida tan difíciles que tuvieron que confrontar él y su madre. Capítulo 4. Otra parte de la personalidad del otro protagonista también pasa por una metamorfosis sin tantos conflictos, pero también existen por los errores que todos solemos cometer, momentos difíciles y gracias a su determinación logra superarlos. En el capítulo 5 regresamos a la infancia del emigrante y en ella se encuentran algunos conflictos de convivencia humana que suelen surgir en las escuelas y más tratándose de un internado. Capítulo 6. Uno de los protagonistas genera entre ambos otra causa para la discordia. Es una de las protagonistas. Ella pasa por un momento en el que tiene que tomar una decisión entre un porvenir aparentemente muy prometedor y una vida común. Se decide por esta última opción y eso le lleva al matrimonio con uno de los protagonistas. Capítulo 7. Un pueblo tradicionalmente apacible confronta de repente una situación de algarabía extrema que de alguna manera confronta nuevamente a los dos protagonistas. En los siguientes capítulos se utiliza como pretexto las reuniones de un grupo que buscan temas para que alguien los exponga ante todos y en ellos se plantean puntos de vista que pretenden estar sustentados y que finalmente tienen esa intención de estimular la reflexión de cada quien. El resto de los capítulos no los revelo porque sería como vender la historia previniendo que en esta película el asesino es el mayordomo. Con el propósito de mostrar un poco el estilo literario utilizado, leeré el primer párrafo. Después de revisar con todo detenimiento los signos externos y escuchar los detalles del malestar de su paciente, el doctor, con toda la sapiencia de su profesión, explicó a los padres que la fiebre y el vómito de color amarillento eran producto del derrame de bilis. Luego se dirigió al niño Rodrigo
y le hizo saber que su analepsia sería breve y pronto estaría jugando y causando nuevos dolores de cabeza a sus padres. Nadie, incluido el niño por supuesto, entendió eso de analepsia. Pero por descontado se da que los términos médicos nunca se cuestionan, y menos cuando vienen de un insigne médico que tiene en su historial el haber curado por generaciones a toda la familia. Sin embargo, la palabrita dejó cierta zozobra en los oídos de la madre y no quiso quedarse con la duda, por lo que tímidamente preguntó: ¿y eso es grave? El janeno sonrió por respuesta, sacudió el pelo de la cabeza del niño con su mano, con una mirada de inocente ternura contestó a la mujer, y con un dejo de saber que da el tiempo agregó: evita las peleas con ese tal Marco Antonio. Después dio pasos hacia la puerta de la habitación, como para indicar que ya se iba, y de paso tomó por el hombro a Rodrigo Méndez, padre del enfermo, para acompañarse de él. Afuera de la recámara cambió el tono jocoso de su plática por una actitud de marcada circunspección inquietante, propia de la preocupación inducida por la amistad de muchos años. Le dijo a Rodrigo en voz de alerta que la verdadera convalecencia sería mayor, pues sabía que la enemistad con ese Marco Antonio ya se había vuelto peligrosa y tenía dimensiones poco usuales en dos niños, que cada día peleaban como enemigos mortales y que de simples rasguños y manotazos habían pasado a la agresión malsana. Muchas veces les bastaba verse uno frente al otro para atacarse sin que mediara aparente motivo. Además, cada día eran menos suficientes las manos para lastimarse, por lo que se auxiliaban de lo que lograban pepenar a su paso. Una vez, Marco Antonio descalabró a Rodrigo al golpearle en la cabeza con una regla de metal, y este le hundió un cabezazo en la nariz dejándole una marca transversal que auguraba que con el tiempo la cicatriz iría disminuyendo de intensidad, pero jamás desaparecería por completo. Después de la reflexión, el doctor se despidió de mano con el afecto de siempre y le encargó que pusiera mucho cuidado en ese asunto para evitar lamentaciones en el futuro, un futuro que podría prolongarse de por vida. Pues la intención es más o menos hacer un esbozo de lo que trata el libro, y espero que les haya llamado la atención. Pues eso es todo, estoy aquí a sus órdenes y espero que algún día este libro llegue a tener una difusión amplia. Fundación Sin Miedo a la Vida otorga y presenta reconocimiento a Francisco de Esa por su brillante participación como autor de su obra en la 21 edición de Filabuelos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias.